El gobierno laborista británico de Starmer acaba de anunciar unos muy duros ajustes en el presupuesto público. Es decir, que acaba de anunciar austeridad muy agresiva contra los ciudadanos británicos, a pesar de que en su programa electoral no dijo absolutamente nada de eso. Y como os podréis imaginar, la excusa, la justificación es que no sabían que había un agujero negro en las finanzas públicas y que no sabían que la herencia recibida por los Tory, de los conservadores del Reino Unido, durante los últimos 16 años, era esa. A ver, eso es una señal de deshonestidad tremenda, también es una señal de no entender cómo funciona la economía, porque no es necesario hacer recortes, y de hecho el propio Starmer en el año 2020-2021 fue muy crítico con los ajustes que hizo el propio gobierno británico conservador en aquella época, y esta gente está tomando el pelo a sus propios votantes, a sus propios ciudadanos. Nosotros ya hicimos un vídeo hace unas cuantas semanas hablando de que el gobierno de Starmer, o mejor dicho, Starmer, que todavía no estaba en el gobierno, no era de izquierda realmente, porque se podía leer entre líneas que no lo era por su propio discurso pro austeridad, o al menos no anti austeridad, y una serie de declaraciones que habíamos encontrado por ahí, unos cuantos vídeos. Y está en la prueba irrefutable de que estaba en lo cierto, de que Starmer y su gente, esa sección del Partido Laborista, es de derecha, igual que lo es el gobierno, o lo han sido los gobiernos de los Tories. Vamos a hincarle este asunto, además también, pues escuchando las propias declaraciones de Starmer, que se ha presentado hace apenas unos pocos días, pues anunciando esos duros recortes. Unos duros recortes que ya habían sido adelantados por la actual ministra de Economía, podríamos llamarla así, el nombre en el gobierno británico es de otra forma, pero yo la voy a llamar así, sería la ministra de Economía correspondiente, que ya venía diciendo que la herencia era inasumible y que eso era un problema tremendo, en fin, lo de siempre, no estamos descubriendo nada nuevo con ello. Venga, vamos allá. Fijaos, aquí tenéis la noticia, en este caso de El País, que reza lo siguiente. Starmer anuncia decisión económica dolorosa en el Reino Unido y culpa a la herencia de los conservadores. O sea, ¿os suena? ¿Os suena? Si sois de España os sonará, porque en el año 2012 es exactamente lo que hizo el gobierno de Mariano Rajoy. ¡Onda! No sabíamos que las cosas estaban tan mal, lo siento, hay que aplicar recortes. Es algo parecido a lo de Javier Milei también, ahora que ha llegado al gobierno en Argentina. Oye, esto es fatal, tengo que hacer recortes, pero la culpa es de la herencia recibida, ¿no? Es la cantinela de siempre, lo que utilizan los ortodoxos, la gente de derecha en materia económica, aunque se vayan disfrazados con la etiqueta de gobierno o partido político de izquierda. Fijaos, aquí está el vídeo que quiero que veáis conmigo, porque efectivamente así lo vemos muchísimo mejor, ¿no? Con las propias declaraciones, sin partir de noticias por ahí que puedan estar secadas o alguna titular pues que no sea correcto, en fin, ya sabéis lo típico. Pues vamos a escuchar las declaraciones directas como os comento, y para ello vamos a poner este vídeo de aquí de las declaraciones del otro día de Starmer, y está en inglés, ni siquiera está subtitulado, pero bueno, yo lo voy a ir doblando un poco solo la parte más importante. But I will be honest with you. Para ser honesto con vosotros, there is a budget coming in October. En octubre habrá presupuestos. And it's going to be painful. Y van a ser dolorosos. We have no other choice. No tenemos otra elección. Fijaos que es casi lo mismo que el TINA, el There is no alternative, de Margaret Thatcher. Si es que es lo mismo, en vez de no hay alternativa, dice no tenemos otra elección. Es el mismo relato, que sean otras palabras. Given the situation that we're in. Dada la situación en la que nos encontramos. Those with the broadest shoulders should bear the heavier burden. Fijaos lo que está diciendo, que luego no se cumplirá, ¿no? Dice, aquellos con los hombros más grandes, ¿no? Deberían cargar con la carga más pesada. Entonces, ahí vemos claramente que eso dirá, que es lo típico que dice alguien que tenga una mínima sensibilidad de izquierda. Vaya, yo estoy haciendo memoria, el gobierno de Mariano Rajoy también decía, no, habrá recorte, pero por supuesto va a ser de forma que recaiga sobre la gente que más capacidad tiene, que no era así para nada, era todo lo contrario, pero bueno, ¿qué van a decir? Obviamente, ¿no? Bastante están ya reconociendo que va a haber recorte. Y luego tenemos aquí otro vídeo que han hecho los propios laboristas. Este sí está subtitulado, aunque no está doblado, pero bueno, voy a hacer lo mismo que antes, porque en este vídeo está resumido todo
el relato de los laboristas, todo este discurso, toda esta narrativa que van a utilizar para recortar. Su objetivo es recortar en el presupuesto un montón, 22.000 millones de libras, que no lo había dicho hasta ahora, 22.000 millones de libras, que es una barbaridad, aunque sea por una economía tan grande como la del Reino Unido. Y claro, su excusa, su relato es: no nos queda más remedio porque es un agujero que nos hemos encontrado, pero la responsabilidad de los anteriores, ¿no? O sea, la cantinela de siempre, como os estoy diciendo, y este vídeo lo refleja a la perfección. Fijaos. How the Tories Espera, que al menos a mí me pilla muy alto de volumen. Dice cómo los Tories gastaron en exceso, ¿no? spent taxpayers' money. El dinero de los contribuyentes, que ya sabemos que eso es también un concepto de la derecha económica. En realidad no existe el dinero de los contribuyentes, es dinero del Estado, ¿no? No voy a hablar sobre esto, pero para que veáis que es que la narrativa también es la ortodoxa. And wrecked Britain's finances. Y arruinaron las finanzas británicas. When Chancellor Rachel Reeves entered the Treasury, Cuando Rachel Reeves, que es la actual economista de economía, llegó al Tesoro, she was alerted by officials that the Conservative government had plans for billions. fue alertada por los oficiales, por los funcionarios, de que había miles de millones de libras sin financiación. Of O sea, unfunded spending programas de gasto sin financiación. commitments. After conducting an audit, it was found that the Conservatives Después de hacer una auditoría, se descubrió que los conservadores left dejaron behind a 22 detrás un billion agujero pound negro black de hole 22.000 in our public millones finances. en nuestras finanzas públicas. Just 3 months into the financial year, Solo 3 meses desde que empezó el año spent financiero, ellos gastaron la reserva del Reino Unido por tres veces más de las que tenían. over. Imagine if you had one Aquí está lo que os comentaba, que hace una comparación con la finanza pública de una empresa o una familia, que es una aberración que esto se haga, que esto lo haga un partido político o quien lo haga, quien sea, da igual, es una aberración comparar las cuentas públicas de un Estado, sobre todo el Estado del Reino Unido, que tiene soberanía monetaria, con las de una empresa o una familia. Fijaos, dice, imagínate que tú tienes 1.000 libras en tu cuenta bancaria and then spent another y entonces gastas otros 3.000 libras, ¿no? Teniendo 1.000. Estás gastando 3 veces más de lo que tienes. 3,000. The Tories covered up this overspending and Los Tories ocultaron esto, ¿no? deliberately hid it from Y Labour. lo ocultaron de From the los de los laboristas, perdón. Y también de la Casa de Comunes, de los and comunes from the public. y del público. They told no one. Ellos and no they se had dijeron a way of nadie. paying for it. Y no hay, como dice, que no hay forma de pagarlo, ¿no? For it. Told no one. And they had no way Y of no tienen paying for forma it. de pagarlo. Basically, Básicamente, ellos gastaron un montón de dinero que nosotros no because teníamos. they knew someone else Porque would ellos have to pay sabían for que them. alguien tendría que cargar con los This platos is why rotos. Chancellor Rachel Reeves is Ahora se pone, ¿ves? Ya he hecho aquí el relato de ha pasado esto y esta es la justificación de que ahora Rachel Reeves, esta ministra de Economía, esté tomando acción taking inmediata immediate action and making tough decisions y haciendo to fix decisiones the duras foundations para of it. arreglar las fundaciones Only de, then bueno, los fundamentos de la economía, ¿no? Solo entonces se puede can Labour restore restablecer la estabilidad económica que habían prometido los economic laboristas stability and make every part of our country y hacer, bueno, cada parte de nuestro país mejor, ¿no? O sea, veis, el relato está clarísimo, es el de siempre, es una aberración, la verdad, que un gobierno que se dice de izquierda esté haciendo esto, le ha engañado a todos los electores, está utilizando la narrativa de la derecha totalmente, ¿no? Por supuesto la venderán como no queda más remedio y todo el rollo, ya nos gustaría hacer otra cosa, pero es que están cometiendo errores de bulto cuando, por ejemplo, comparan las finanzas de un estado con las de una familia o una empresa. Es que es una barbaridad, es nulo conocimiento económico, es pura ortodoxia económica, es asqueroso. Sí, esto es decepcionante hasta más no poder. Evidentemente, cuando sabes cómo funcionaba todo este gobierno, perdón, el partido laborista en los últimos años, pues no te decepciona, pero entender lo que quiero decir con la etiqueta de izquierda, que obviamente no lo es, pues han logrado engañar a muchísima gente. Y el daño que va a hacer a la izquierda, ¿no? Porque si hasta un gobierno que dice ser de izquierda llega al gobierno y se pone a recortar diciendo que no hay más remedio, que no hay más dinero, en fin. Os voy a traer aquí
una parte que he ido extrayendo del discurso de esta Rachel Reeves, de la ministra de Economía, ¿vale? Para que veáis que todos los recortes que ya ha anunciado, que habrá más seguramente, y también ese relato que utiliza, ¿eh? Para que veáis cómo se parece a los de la derecha de siempre. Señor presidente, ¿no? Es como una especie de discurso de la ministra al presidente. He heredado un exceso de gasto previsto de 22.000 millones de libras, un agujero de 22.000 millones de libras en las finanzas públicas ahora, no en el futuro. Si no se hubiera abordado, habría significado un aumento del 25% en las necesidades de financiamiento del gobierno este año, empujando la emisión de bonos del Estado aún más hacia niveles récord fuera de la pandemia. A ver, en primer lugar, no hay necesidad. Tú puedes financiar esto con más impuestos, como por cierto la izquierda británica está proponiendo, pero es que tampoco ni siquiera hay necesidad de ello, porque el Reino Unido tiene soberanía monetaria y se puede permitir tener un déficit público y elevarlo, como ocurrió precisamente en la pandemia. Tenemos el ejemplo ahí hace nada, que el déficit público desde el Reino Unido se disparó durante meses, durante años, y no pasó nada, ¿vale? Entonces, pero en fin, es la ortodoxia de siempre. Dice, así que voy a exponer el trabajo urgente que ya he realizado para reducir esa presión sobre las finanzas públicas en 5.500 millones de libras este año y más de 8.000 millones de libras el año que viene. Eso es recorte, va a recortar toda esa cantidad al menos en estos 2 años, ¿no? Y sigo leyendo. Ahora voy a tratar una serie de compromisos que asumió el gobierno anterior y que no fueron financiados, ¿no? Es como está diciendo que el gobierno anterior puso sobre el presupuesto que iba a gastar algo, incluso inició ese gasto, pero nunca había puesto cómo lo iba a pagar, que ya sabéis que ni siquiera hay necesidad de eso porque el Reino Unido tiene músculo financiero para salir a los mercados de deuda pública y mantener su prima de riesgo absolutamente controlada, ¿no? Dice, porque si no podemos permitírnoslo, no podemos hacerlo, ¿eh? Ese es el discurso de los laboristas, es que no podemos permitírnoslo, ¿no? Y eso es absurdo para un gobierno con soberanía monetaria, un Estado con soberanía monetaria como sea el Reino Unido. Joder, que lo diga pues Grecia, que lo diga España, que está en la eurozona, pues bueno, pero que lo diga el Reino Unido, que encima es un país con unas reservas internacionales, una moneda de las más fuertes del planeta, la libra, en fin, es que es lamentable, es indignante. Dice, en primer lugar, el exministro británico anunció la introducción de la nueva calificación, el estándar británico avanzado. Se trata de un compromiso que costará casi 200 millones de libras el próximo año y que aumentará miles de millones en los próximos años. Señor presidente, se suponía que este sería el legado del primer ministro, pero resulta que no reservó ni un centavo para pagarlo, así que no seguiremos adelante con esa política. Bueno, no sé si antes he dicho presidente que era, pero será el presidente de la Cámara a la que se está refiriendo, ¿no? En la que está declarando. Dice, así que no seguiremos adelante con esa política. Primer recorte que anuncia. Y vuelve a repetir, porque si no podemos permitírnoslo, no podemos hacerlo, ¿no? Con la cantinela ahí para que se quede grabado en la memoria de la gente de que la culpa no es suya, ¿no? No que va. La auditoría de gastos ha revelado casi 800 millones de libras de proyectos de transporte no financiados que se han comprometido el próximo año. Así pues, mi alto representante, el secretario de Transporte, emprenderá una revisión exhaustiva de todos estos compromisos, es decir, recortes. Como parte de ese trabajo, se comprometió a no seguir adelante con proyectos que el gobierno anterior se negó a cancelar públicamente, a pesar de saber perfectamente que eran inasequibles. Fijaos, dice, el gobierno anterior tenía que haberlo cancelado él porque no había dinero. ¿Pero que no hay dinero de qué? Si estáis hablando desde la tarima de una de las economías más potentes del mundo con soberanía monetaria, de verdad, es que es una tomadura de pelo increíble, ¿eh? Que luego ya pensaremos, os dejo a vosotros para que reflexionéis. ¿No son conscientes de cómo funcionan las finanzas públicas de un Estado soberano? ¿O directamente quieren recortar porque son así y punto y pelota? Porque yo no tengo la respuesta. Dice, esto incluye el trabajo propuesto en no sé qué carretera, no sé qué tal, y también cancelará proyectos del programa Restaurando nuestros ferrocarriles. No solo las carreteras, sino también los ferrocarriles, que aún no han comenzado. Vuelve a repetir, si no podemos permitírnoslo, no podemos hacerlo. Si es que, ¿qué diferencia hay entre este discurso y el de Javier Milei? ¿Me lo puede decir alguien? ¿Me lo puede decir alguien? ¿Se han vuelto libertarios los laboristas o qué? Sigo leyendo. En octubre de 2020, el gobierno anunció que se construirían 40 nuevos hospitales hasta 2030. Ya hemos hablado de recortes en ferrocarriles, en carretera y ahora vamos a hablar de hospitales.
Desde entonces, solo 6 han iniciado su actividad principal de construcción y menos de la mitad de los 40 hospitales han iniciado siquiera su construcción. La Auditoría Nacional fue clara al señalar que el cumplimiento estaba totalmente fuera de curso, pero desde que se asumió el cargo quedó claro que el gobierno anterior seguía manteniendo su compromiso con los 40 hospitales sin contar con la financiación necesaria para llevarlo a cabo, como si eso importara, ¿no? Necesitamos ser sinceros con el pueblo británico sobre lo que es posible lograr y lo que es asequible. Por lo tanto, llevaremos a cabo un reinicio completo del programa de nuevos hospitales con un calendario de ejecución exhaustivo, realista y presupuestado. Es decir, recortes, nada de 40 hospitales, mucho menos recortes, es increíble. Es por eso que hoy tomo la difícil decisión. Este es otro recorte, el que más daño ha hecho, el que más ha cabreado a la gente. Ahora veréis por qué. Dice, por eso que hoy tomo la difícil decisión de que aquellos que no reciben el crédito de pensión ya no recibirán el pago de combustible de invierno a partir de este año. Eso fue una subvención aprobada en 1997, que ya un montón de tiempo, para darle una ayuda a la gente con menos recursos económicos, aprobada, por cierto, por Tony Blair, ¿vale? Estamos hablando de hace muchísimo tiempo, que beneficiaba hasta ahora a 12 millones de personas. Pues se va a quedar en menos de 1 millón de personas. Le recortan subsidios, si es que es lo mismo que Javier Milei está haciendo en Argentina, recortar subsidios para poder pagar el combustible. Es que es increíble. Bueno, el combustible es el gas para poder calentarse en invierno, que encima en el Reino Unido pues hace bastante frío, ¿no? Entonces, fijaos que aquí sigue hablando de eso, de la cantidad de dinero que van a recibir y tal. Dice, quiero ser clara. Esta no es una decisión que quería tomar. Tampoco es algo que esperaba hacer. Pero es una decisión necesaria y urgente que debo tomar. Es lo responsable para arreglar los cimientos de nuestra economía y recuperar la estabilidad económica. En segundo lugar, puedo repetir desde el estrado nuestro compromiso manifiesto de que no aumentaremos el seguro nacional, que son las cotizaciones sociales, ni las tasas básicas superiores o adicionales del impuesto sobre la renta, ni el IVA. Menudo gobierno de izquierda que dice que hay un déficit público ahí por cubrir y que no lo va a cubrir, por ejemplo, con el IRPF, ¿no? A la gente más acaudalada. Pues no, como en su programa electoral pusieron que no iban a tocar el IRPF correspondiente en el Reino Unido, pues nada, no lo tocan ni al más pobre ni al más rico. Y no tocan el IVA. Bueno, eso puede ser algo positivo, pero fijaos, la vía para acabar con ese déficit público, que no habría por qué acabar con él, pero bueno, la vía para acabarlo es recortar en subvenciones, en subsidios, en hospitales, en ferrocarriles, en construcciones, todo esto anunciado, que ya veremos a ver qué acaba ocurriendo finalmente. Y luego el último párrafo que os leo. Mi tercer principio es que cumpliremos nuestras reglas fiscales, equilibraremos el presupuesto actual y tendremos una caída de la deuda como porcentaje de la economía hacia el final del pronóstico. O sea, es economía ortodoxa, de no me preocupa la gente. Me preocupan los números, quiero que cuadren, quiero que el acreedor cobre, que me da absolutamente igual que tenga que recortar en los hospitales, en la sanidad, en la educación, da igual, fijaos, es el discurso de siempre. Ya os digo que está basado, fundamentado en todo aquel desastre de hace apenas 2 años, ¿vale? Con Liz Truss, ¿no? Todo lo que ocurrió en aquel momento, que si queréis ahondar en el tema, tengo un vídeo al respecto, y además un vídeo largo, un directo que también hice, ¿no? Y ahora, para terminar, vamos a viajar al pasado y vamos a ver a este hombre, a Starmer, en el año 2021, cuando era oposición, cuando no era gobierno, ¿eh? De nuevo os voy leyendo un poco, os voy traduciendo. Make the mistake we made in 20. No hagamos el error que hicimos. Voy a bajar un poco aquí el volumen, ¿no? Que creo que está un poco alto. No hagamos no cometamos el error que hicimos en el año 2010. After the financial crash, which was to think that the way through this is pensábamos que se podía solucionar a través de la austeridad. Go for austerity and really severe cuts to public cortes severos, realmente severos en los servicios públicos. Services. That was a complete mistake in my view. Esto fue un completo error desde mi punto de vista, ¿eh? En el de 2021 sí fue un error. Ahora es lo único que toca hacer. It stripped away our public services, stripped away nos despojó de servicios públicos, our local authorities and what they nos despojó de las autoridades locales, could do, lo increased que ellos podían hacer. inequality massively. Aumentó la desigualdad masivamente. I was running a public service Y yo estaba en un when I was servicio director of público, public cuando era prosecutions, director taking de no massive sé qué. cuts. Y viendo que había mucho recorte. Un Wrong enfoque approach, and I erróneo. think not only did that create a lot of inequality,
Dice, yo pienso que no solo creaba mucha desigualdad and make inequality a lot y worse for hacía la people. desigualdad mucho peor para la It gente, also didn't sino que también impedía a la economía allow the recuperarse. economy to recover. And it put us in a bad position to Y start nos puso en una mala posición para empezar this esta pandemic. pandemia. So the answer to the question is, Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta think es, you've got to build and turbocharge your yo pienso que tienes que construir e impulsar tu economy economía rather than cut más que with recortar austerity con out of this. austeridad para salir del asunto. There's a lot of thinking now Y that hay mucho de the pensamiento ahora old argument de that que el viejo argumento de you que need to just balance the book as tú quickly as possible necesitas just equilibrar los libros ya no es cierto nunca más, ¿no? Ya no es cierto isn't right más. anymore. But for heaven's sake, let's Pero por el amor de los cielos, ¿no? O de Dios, invirtamos en invest cosas, things. Let's turbocharge the economy impulsemos la economía and not make the y no mistake cometamos of el the last error 10 years. de los últimos 10 años, ¿eh? Fijaos, o sea, que le tendrían que poner este vídeo a él mismo y decirle, pero ¿qué me estás contando, de aquí, de empezar a recortar, cuando en realidad pues no hay ningún tipo de necesidad, siendo la economía que es que no estamos hablando de Grecia, no estamos hablando, yo qué sé, de Argentina, ni siquiera estamos hablando de el Reino Unido. No voy a ahondar más en eso. Si queréis saber mi opinión al respecto, tenéis un montón de vídeos en mi canal de YouTube. Simplemente voy a terminar con esto. Fijaos, ¿qué ha pasado después de anunciar los recortes? Pues ahí lo podéis ver, que la cantidad de gente que veía más o menos bien a Starmer, pues ha caído. Y lo contrario con la gente que veía muy mal a Starmer. Fijaos que al final de la campaña electoral, que se curraron bastante la campaña, la gente que tenía una opinión desfavorable había bajado ya hasta el 45-46%, ¿no? 45%. Bueno, pues ahora ha vuelto a subir hasta el 53%. Y la gente que tiene una opinión favorable, que llegó a subir durante la campaña electoral hasta un 42%, ahora ha bajado al 37%. Se están tirando un tiro en el pie, no van a mejorar las condiciones de vida de la gente, sino que las van a empeorar, no van a mejorar la economía, sino que la van a empeorar, y encima van a ponerle a la etiqueta de izquierda pues ese San Benito de que también aplica recorte de austeridad, ¿no? O sea, es lo peor que le podría haber pasado al Reino Unido y a la gente de allí. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.